Muy bien, y el trabajo, y lo vamos a ver a mayor profundidad. Por el hecho de ir a trabajar no quiere decir que automáticamente me vaya a enfermar. Lo que enferma en sí son las malas condiciones de trabajo, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy claro. Hemos analizado la primera fotografía y ustedes han dicho su punto de vista, ¿no? Han observado, han dicho qué factores de riesgo están corriendo estos personales. Hemos analizado y varios de ustedes mencionaron el término ergonomía, ¿no? Que estuvo muy correcto. Para las clases en vivo, una de las preguntas va a ser, ¿qué es ergonomía? ¿Qué entienden ustedes por ergonomía? ¿Ok? Entonces pasamos a la siguiente imagen de este personal que está trabajando en una fábrica. ¿Sí? No sabemos exactamente qué están fabricando, no sabemos cuál es la función de este personal, pero vamos a suponer, ¿ok? Vamos a suponer si necesita EPPs, si no necesita EPPs. Podemos suponer eh, los factores de riesgos de este personal. ¿Ok? Por ejemplo, podemos decir que en esta maquinaria, en la relación máquina-personal, falta un resguardo. ¿Ok? Para la protección del personal, falta un resguardo ahí. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, ¿no? Que este personal le falta sus lentes de seguridad. ¿Ok? Le falta el protector. Y hoy en día, que es muy importante, podríamos también añadir que hoy en día le falta, ¿qué cosa? Una mascarilla, ¿cierto? Podemos decir que le falta una mascarilla. Entonces podemos analizar, si ustedes pueden detectar algo más, lo mencionan en las clases en vivo. ¿Ok? Seguimos. Un buen punto de partida para reflexionar acerca de la relación entre la salud y el trabajo puede encontrarse en los aportes de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿cierto? Que ha definido la salud como la capacidad de las personas para desarrollarse armoniosamente en todos los espacios que conforman su vida. Aquí encontramos una palabra, armoniosamente. ¿Sí? Viene de armonía. ¿Qué significa armonía? Significa equilibrio y buena relación. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que debe existir una buena relación entre el trabajador y el ambiente de trabajo. Debe existir esta buena relación, ¿ok? Entre el trabajador y el ambiente de trabajo. ¿Ok? Esta perspectiva no limita la definición de salud a la ausencia de enfermedad, sino que considera también los múltiples ambientes en los que se despliega la actividad humana. Entre estos se destaca a los fines de nuestro análisis el ambiente laboral, en tanto articulación entre el espacio específico en el que se desarrollan los procesos de trabajo y las relaciones técnicas, sociales y de gestión en los que estos se encuentran insertos. Entonces aquí encontramos dos palabras más, múltiples ambientes, ¿ok? Dos palabras muy importantes. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos? Cuando decimos múltiples ambientes, es que en un lugar de trabajo, no todo el trabajo se realiza en un solo lugar, en un solo punto, ¿ok? Cuando se realiza un trabajo, hay diferentes ambientes en todo lo que concierne el trabajo, hay diferentes ambientes, diferentes lugares donde se realiza el trabajo. Entonces, aquí les voy a decir cuál es la pregunta clave que ustedes se deben hacer si están trabajando el área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? ¿Cuál es esta pregunta clave? Es, ¿cómo puedo evitar que ocurra qué? ¿Qué puede ocurrir? ¿Ok? ¿Qué puede ocurrir? ¿Y cómo lo puedo evitar? ¿Ok? Si ustedes ven a un personal que está trabajando, pregúntense, ¿qué le puede ocurrir a este personal? ¿Qué le puede pasar? ¿Y cómo lo puedo evitar? ¿No? Entonces, esa es una pregunta clave y espero que lo entiendan bien. ¿Ok? ¿Cómo puedo evitar que ocurra qué? ¿Ok? Y si ustedes entienden esta pregunta, se les va a hacer muy fácil y pueden manejar mejor lo que es la realización, la elaboración del matriz hiper, ¿ok? Entonces, ¿qué es este matriz hiper? Es un cuadro, si en resumen es un cuadro, donde ustedes
especifican las actividades que realiza la empresa, todas las actividades, y empiezan a analizar actividad por actividad, ¿ok? Desde que comienza hasta que acaba. Toda la actividad en sí, ustedes lo analizan, lo observan, y entonces empiezan a decir, ¿no? Cuando este personal está trabajando, está realizando esta actividad, ¿qué le puede ocurrir? ¿Ok? Entonces, cuando se hacen la pregunta, ¿qué le puede ocurrir a este personal realizando esto? Ya van a estar empezando a resolver, a completar lo que es la matriz hiper. Entonces, ustedes van a decir, ok, esto le puede ocurrir a este personal. Entonces, ¿cómo lo puedo evitar? Y con la segunda pregunta ya empiezan a desarrollar y a completar la matriz hiper. Y aquí, de hecho, que va a haber una clase especial para ver lo que es matriz hiper C, matriz para ver lo que es hiper C continuo, todas esas herramientas de gestión. Vamos a tener clases especiales para ello, que son muy importantes que ustedes lo manejen. Y aquí les dejo la siguiente pregunta que se realizará en las clases en vivo. ¿Qué es hiper y qué es hiper C? ¿Son iguales? ¿No son iguales? ¿Ok? Repito, ¿qué es hiper y qué es hiper C? Muy bien, para explicar un poco mejor, les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Cuando les menciono que un trabajo no tiene solo un punto fijo donde se va a realizar el trabajo, sino existen diferentes áreas. Por ejemplo, en el sector minero, ¿ok? Tu personal va a realizar sus actividades en diferentes áreas y en todas estas áreas ustedes tienen que ir a supervisar el trabajo de los personales y a ver y evitar, ¿no? Prevenir que exista un accidente. Entonces puede haber personales que vayan a trabajar a los tanques inclinados, ¿ok? Entonces ustedes cuando empiezan a trabajar, ¿ok? Imagínense que ustedes recién han entrado a esta empresa minera. Entonces hoy día hay dos personales que van a ir a trabajar a los tanques inclinados. Entonces ustedes van con los personales a los tanques inclinados y le empiezan a supervisar. ¿Ok? Cómo trabajan, qué EPPs utilizan, a observar todo. ¿Ok? Y entonces empiezan a observar cómo comienzan el desarrollo, cómo terminan, qué herramientas utilizan, qué EPPs utilizan. Y ustedes ya van evaluando y pueden estar rellenando ya su matriz hiper C. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Dos personales van a ir a tanques inclinados. Ahora, pero hay otros dos personales que van a ir a rellenos sanitarios, van a ir a trabajar a un relleno sanitario, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿va a ser el mismo trabajo y van a correr el mismo riesgo los personales que están yendo a los tanques inclinados? ¿Van a correr el mismo riesgo que los personales que están yendo a relleno sanitario? No, porque son diferentes ambientes, diferentes escenarios. Entonces, ustedes supervisan primero los personales que están en tanques inclinados, ven qué riesgos están corriendo y después van a relleno sanitario y miran qué riesgos le puede ocasionar a estos personales que están haciendo esta actividad. Y entonces ya están rellenando su hiper porque están viendo otra actividad. Por ejemplo, otro personal. Su trabajo de 3 personales es ir a recoger los residuos sólidos interior mina, ¿sí? A interior mina. Entonces, y hay otro grupo de personal que va a ir a recoger los residuos sólidos, pero en superficie. Entonces, los riesgos y peligros que van a correr estos personales va a ser el mismo, ¿ok? El personal que va a ir a recoger los residuos sólidos a interior mina va a correr los mismos peligros y riesgos que el personal que va a recoger residuos sólidos en superficie. No. Entonces, ustedes tienen que evaluar por separado, ¿ok? Entonces, primero van a evaluar al personal que está recogiendo residuos sólidos en interior de mina, van a evaluar a ellos, van a supervisarlos, van a ver cómo trabajan, qué EPPs utilizan, entre otros, y después van a analizar al personal que está recogiendo residuos sólidos en la superficie, ¿ok? Y van a empezar a rellenar y completar su matriz hiper C, ¿ok? Porque los trabajos, aunque la función sea recoger residuos sólidos,
los peligros y riesgos van a cambiar, porque unos van a realizarlo en interior de mina y otros en superficie. Entonces hay que tener muy claro que dependiendo del lugar, del área, del ambiente que están realizando el trabajo, los peligros y riesgos van a cambiar. Muy bien, en la actualidad, las instituciones internacionales y nacionales referentes en la materia contemplan que los problemas de salud relacionados con el trabajo son susceptibles de prevención por definición, dado que sus factores determinantes se encuentran precisamente en las condiciones de trabajo. En este sentido, en las últimas décadas se han fortalecido las acciones de los actores gubernamentales, empresariales y sindicales orientadas a la promoción y la protección del bienestar de los trabajadores mediante la prevención y el control de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así como la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo, ¿sí? Aquí menciona que el tema de seguridad, ¿sí? Ya hace muchos años se está tomando una mayor importancia en esto, ya sea en diferentes sectores, ¿no? Y aquí menciona en el sector gubernamental, empresarial y sindical, ¿no? Entonces el tema de seguridad es muy trabajado hoy en día y más, ¿no? Con mayor énfasis actualmente, ¿no? Por el tema del COVID-19, el tema de seguridad y salud es muy importante. Y en este punto les voy adelantando el proyecto que vamos a realizar para las exposiciones, ¿ok? Va a estar relacionado con el COVID, ¿sí? Y les recomiendo que ya vayan buscando protocolos de seguridad enfocado al COVID-19. La Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? OIT, junto con gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores, proporciona asistencia a través de programas nacionales de trabajo decente. Las prioridades y objetivos se definen dentro de los marcos de desarrollo nacional con el propósito de superar las principales déficits de trabajo decente mediante programas eficientes que abarquen cada uno de los objetivos estratégicos. ¿Ok? Y aquí va a ir la siguiente pregunta para las clases en vivo. ¿Qué es trabajo decente? ¿A qué nos referimos con trabajo decente? ¿Ok? ¿Hay relación entre el tema de seguridad y salud en el trabajo con la terminología trabajo decente? ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta para las clases en vivo. ¿Qué entienden ustedes por trabajo decente? Muy bien, entonces les voy a enseñar un diagrama muy interesante que es llamado el círculo de Clerc. ¿Ok? Este diagrama fue desarrollado en 1987 por la OIT. ¿Sí? Es una gráfica que ordena las dimensiones que influyen y se vinculan recíprocamente para determinar la situación vivida por el trabajador. ¿Ok? Y esto el tema que engloba esto es las condiciones y medio ambiente en el trabajo. Condiciones y medio ambiente en el trabajo. Aquí encontramos una frase muy puntual. La situación vivida por los trabajadores. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que entender a los trabajadores como personas, ¿ok? Hay que comprender que los trabajadores son personas y que tienen sus propios problemas. ¿Por qué digo que los trabajadores hay que entenderlas como personas, ¿ok? De seguro me van a decir, pero ingeniero, de hecho, ¿no? Si es un trabajador, obvio que tiene que ser una persona. Sí, pero lo que yo me estoy refiriendo es que en la realidad, y me tocó ver mucho que en el tema de supervisión, los ingenieros, cuando tienen a su cargo personal,
tratan a los trabajadores, a los personales, como si ellos no tuvieran problemas en sí. ¿A qué me refiero? Me explico mejor. En muchos proyectos a los trabajadores les sobreexplotan, si lo podemos poner entre comillas. ¿En qué sentido? Es que a veces los ingenieros no prestan atención, no se preocupan por el bienestar del trabajador y cómo este trabajador, qué problemas trae atrás de este trabajador, ¿ok? Y solo buscan en exigir, exigir. Le exigen a los trabajadores, ¿sí? Y les ordenan que haga esto y los ordenan que haga lo otro. Y prácticamente el supervisor no se enfoca que este trabajador es una persona que tiene problemas. A veces no nos enfocamos en la parte psicológica, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? No nos, los supervisores no se preocupan de qué arrastra este trabajador. Los supervisores lo único que se preocupan es en el avance, ¿ok? De cuánto al día hemos avanzado, más no que el trabajador es una persona con problemas, ¿sí? Que él tiene su propia realidad y que si tiene problemas atrás muy puntuales no se van a desarrollar muy bien en el trabajo. ¿Ok? A eso me refiero, a que a veces no entienden que los trabajadores son personas en sí y que tienen sus propios problemas. ¿Ok? Un pequeño ejemplo para que me entiendan mejor. Cuando me tocó trabajar en una empresa minera, el horario era muy estricto. ¿Ok? Los personales entraban a trabajar a las 7 de la mañana, ok, a las 7 ellos ya deberían haber tenido su charla, ya deberían estar listos con sus EPPs, ya deberían estar con todas sus herramientas, ellos a las 7 de la mañana ya deben estar dirigiéndose a los lugares que van a realizar su trabajo. Ellos comienzan a trabajar a las 7 de la mañana y según sus contratos y según lo que dice sus contratos, la forma en que ellos iban a trabajar, y le mencionaron al principio, es que ellos trabajaban de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Ok? 6 de la tarde. Claro que en el mediodía había su tiempo para almorzar y todo eso, pero ellos terminaban su trabajo a las 6 de la tarde. Entonces que a las 6 ellos ya estaban en la movilidad para volver a sus casas. ¿Ok? Pero para volver a sus casas, desde la empresa minera hasta la ciudad, era prácticamente una hora de viaje, de trayecto. Entonces, cuando yo llego a trabajar, empiezo a tener una conversación con los personales, ya un poco más de confianza, y ellos me empiezan a contar y me dicen, ingeniero, mira, nosotros prácticamente no tenemos tiempo para nuestras familias, ¿sí? Nosotros salimos 7 de la mañana y mi hijo está durmiendo y no lo puedo ver, o sea, le veo que está durmiendo y no le puedo hablar ni nada, ¿no? Entonces yo a las 7 de la mañana me estoy yendo a trabajar, vuelvo prácticamente, estoy entrando a mi casa a las 7, 7 y media de la noche, y ya prácticamente mi hijo ya está con sueño, ya están viendo televisión, ¿no? Y ya están cansados por su día, y ellos ya están por dormir, ¿no? Mi hijo y mi esposa. Entonces prácticamente no aprovecho a mi hijo, me dice, ingeniero, no aprovecho a mi hijo, y me siento muy triste porque no puedo ver a mi hijo desarrollarse, y el tiempo es muy limitado para ya estar con mis seres queridos. Entonces este personal, y no era el único, después empecé a hablar con otros ingenieros, con otros personales, disculpen, con otros personales, con otros trabajadores, y todos me decían, ingeniero, nosotros tenemos una familia, pero esta familia no lo aprovechamos por el tiempo marcado de trabajo en la empresa minera. Y esa es una realidad que se vive hoy en día, ¿sí? El trabajo es tan estricto que a veces, y estos personales en el trabajo realizan mucho trabajo físico, a veces tienen mucha presión y además tienen el miedo de fallar en algo porque en mina es muy fuerte el carácter de los ingenieros al momento de tratar a las personas. Entonces ellos están bajo presión, ¿no? Y lo peor que todo es que no pueden tener tiempo con su familia. Entonces los ingenieros le mandan a hacer trabajos, le mandan a hacer trabajos, y a veces no se fijan que este personal tiene una familia, que
Y a veces cuando ellos terminaban de trabajar a las 6, no salían exactamente a las 6, ¿no? Se pasaba hasta las 6:30, a veces terminaban todavía a las 7, tenían que esperar a tal ingeniero para recién regresar hasta la ciudad, y la movilidad se quedaba ahí, no se movía hasta que viniera el ingeniero, y este ingeniero podría aparecer a las 6:30, 7, y los señores estaban esperando y perdían tiempo valioso que pudieran pasarlo con su familia. ¿Ok? Entonces, a veces, el punto clave aquí, lo que quiero decir es que hay que comprender al trabajador como una persona que tiene sus propios problemas, ¿sí? Que tiene una familia y que ellos también tienen derechos, que tienen que sentirse bien con su trabajo. ¿Ok? Entonces, este círculo de Clerc es enfocado para ver cuál es la situación vivida por el trabajador. Ok, el diagrama completo es este, ¿sí? No se puede ver bien, a lo cual lo voy a dividir en dos partes. Muy bien, en el centro de este gráfico vemos la situación vivida por el trabajador. En la parte superior del círculo de Clerc, detalla los elementos que configuran el contexto económico, político y social. Además, el marco laboral específico en el que se desempeña el trabajador, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? A ver, en el lado izquierdo tenemos imperativos económicos, imperativos técnicos y de organización. ¿A qué nos referimos con el término imperativo? Es que se manifiesta como una orden o imposición, ¿sí? Un orden económico, una imposición técnica y de organización, ¿no? Un orden organizacional. Y en el lado derecho tenemos una situación práctica y jurídica del trabajador como subordinado, ¿ok? Y estos dos puntos tienen una relación, ¿no? Y es el contexto económico, político y social, el tipo de gestión. Muy bien, entonces la parte superior se va a enfocar a esto, a este contexto económico, político y social. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos seguridad e higiene en el trabajo, ¿no? El trabajador tiene que tener seguridad e higiene en el trabajo, ¿no? Vive en el trabajo, se desarrolla en el trabajo, entonces debe tener una seguridad. Muy bien, ¿a qué más está relacionado este trabajador con su trabajo? El diseño del lugar de trabajo y su medio ambiente. Sí, ¿no? O sea, el trabajador está realizando un trabajo, valga la redundancia, y tiene que estar relacionándose mucho con el diseño del lugar, ¿no? ¿Cómo es el lugar? Dónde va a empezar a desarrollar su trabajo, ¿no? El lugar y el diseño de trabajo y su medio ambiente, en qué área, ¿no? Después, ¿qué más? Organización del trabajo, ¿no? Contenido de las tareas. ¿Cuál va a ser sus tareas? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el contenido de sus tareas? ¿Qué va a realizar en sí este trabajador? Imperativos de la productividad, ¿sí? Eh, Estos trabajadores al día tienen que cumplir algo, ¿sí? Tienen que llegar a una meta, tienen que cumplir la parte de productividad, ¿ok? Sistema jerárquico, instrucciones de trabajo, disciplina, ¿no? Sistema jerárquico es que ellos tienen un supervisor, este supervisor tiene otro supervisor y así, ¿no? O sea, reciben órdenes de arriba. Y disciplina, ¿no? O sea, el supervisor viene, te dice algo y lo que él espera es que el trabajador lo cumpla al pie de la letra, ¿no? Que sean disciplinados. Duración del trabajo, importante. ¿Cuánto va a trabajar este personal, ¿no? ¿Cuánto va a trabajar? ¿Cuánto va a durar su trabajo? Y el otro punto, el salario, ¿no? Este trabajo, ¿por cuánto va a ser remunerado, ¿no? Si hago este trabajo, ¿cuánto me van a pagar por este trabajo? ¿Ok? Entonces, la parte superior se va a ver este contexto, se va a enfocar en este contexto político y social y económico, ¿ok? Muy bien, en la parte inferior nos va a ayudar a presentar las características de la persona al momento de su ingreso al lugar de trabajo. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos medio ambiente de vida, físico, sanitario y sociocultural. Y en la parte derecha, imperativos económicos, ¿no? Esto está relacionado por el hombre, sí, que tiene características, ¿no? Cada hombre tiene sus propias características, características físicas, sus propias aptitudes,
su experiencia profesional, sus sentimientos y aspiraciones. ¿A dónde quiere llegar este personal? ¿A qué está aspirando? ¿Cuáles son sus objetivos? Entonces la parte inferior va a ser más personal, en la parte más personal del trabajador. Tenemos, por ejemplo, el estado de salud, ¿no? ¿Cuál es el estado de salud de este trabajador? Después tenemos datos antropológicos. ¿A qué nos referimos con antropológicos? Viene de antropología, que es la ciencia que estudia los aspectos físicos y manifestaciones sociales y culturales, ¿no? ¿Qué datos aquí es importante? Por ejemplo, la edad, el sexo, el peso, etcétera, ¿no? Si vamos a realizar trabajos pesados, el trabajador va a estar muy relacionado con su edad, ¿no? A veces hay trabajadores que tienen una edad muy elevada y a veces eso le limita a hacer algunos trabajos pesados, entre comillas. Muy bien. Calificaciones, ¿no? ¿Cómo lo van a calificar a este trabajador? Expectativas personales. ¿Qué expectativas tiene el personal, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas? Después, relaciones de trabajo. Aquí muy importante la relación de sus relaciones de trabajo, ¿no? De un personal con el otro, con los otros. Esta relación de trabajo esperemos y apuntamos a que sea de un buen trato, ¿ok? Porque si no, va a aparecer el bullying laboral, ¿sí? Me ha tocado mucho ver que hay personales, trabajadores que sí cumplen todo, los PETs, utilizan todos los EPPs adecuadamente, ¿no? Y estos trabajadores son muy acosados y tienen mucho bullying laboral, ¿no? Sus otros colegas le hacen bullying laboral a estos trabajadores que sí utilizan todos sus EPPs y eso trae problemas y afecta mucho el avance del proyecto en sí, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que la parte inferior es más personal de la parte del trabajador, ¿ok? Y todo lo que le estoy mencionando, todo este gráfico, para entenderlo mejor, ¿a qué se refiere? Son los factores que afectan al trabajador. ¿Qué factores afectan al trabajador? Son todos estos ejemplos, lo que demuestra este diagrama, ¿ok? Todos los factores que afectan al trabajador. Al trabajador le va a afectar el lado personal y también el área de trabajo en sí, como ya hemos visto en la parte superior. Muy bien, entonces vamos a tener un ejemplo, ¿sí? De esto, del diagrama que hemos visto de las condiciones y medio ambiente en el trabajo para entenderlo mejor, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo y el ejemplo es este. A ver, un joven de 24 años con buena salud, proveniente de una familia de clase media de zona urbana, técnico en computación, en búsqueda del primer empleo en su especialidad y con un sueldo acorde. Sus objetivos son desempeñar bien su tarea y con el tiempo ascender en su carrera. Ingresa a la mesa de ayuda de una empresa multinacional, le adjudican un lugar de trabajo con determinadas características de iluminación, mobiliario, que son los muebles, etcétera, ¿no? Y con responsabilidad para atender a un número de usuarios y de cumplir un determinado horario rotativo. Está junto a dos compañeros que hacen su misma tarea y bajo la supervisión de un jefe, que le indica cómo hacer su trabajo y también de un gerente. Se le fija una remuneración y premios si supera determinados parámetros en la atención de usuarios. Ingresa con un contrato por un año. Sí, tenemos este ejemplo que es muy real, ¿no? A veces siempre conocemos a alguien que ya terminó la universidad, que está empezando a buscar su primer trabajo, prácticas preprofesionales, prácticas profesionales, y cuando este eh, profesional, este trabajador personal ingresa a este nuevo trabajo, tiene muchas expectativas, tiene mucho miedo, y en este trabajador nuevo le va a afectar muchas cosas, ¿no? En este trabajador nuevo va a caer muchos factores que van a afectar a su persona, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un joven de 24 años que empieza a buscar trabajo, lo consigue, tiene una responsabilidad, tiene funciones, tiene una remuneración y premios, ¿ok? Entonces,
Vamos a desarrollar este ejemplo en las clases en vivo, pero les pido ya que vayan analizando, ¿no? ¿Qué factores están influyendo en este joven de 24 años? Y relaciónenlo con el diagrama que acabamos de ver, ¿ok? ¿Qué factores están afectando a este joven de 24 años? ¿Ok? ¿Qué está influenciando en él? ¿Ok? Ya podemos ver en la parte más personal, en la parte más profesional, en su trabajo, en el área de trabajo, relacionándolo con el diagrama que acabamos de ver. En forma resumida, este enfoque está basado en las siguientes concepciones básicas. El trabajo es considerado una actitud humana que se propone producir los bienes y servicios necesarios para la reproducción de la sociedad. Asimismo, el trabajo es revalorizado en tanto actividad creativa y colaborativa que permite a los hombres superar sus propios límites. Así, el trabajo se considera como una actitud fundamental, un derecho y una necesidad con una dimensión social, cultural y económica, que debe ser analizado de manera multidisciplinaria y con la participación de los trabajadores. La salud de los trabajadores no puede repararse a partir de mejoras económicas. El enfoque renovador se centra en lograr el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo. De esta manera, en esta concepción pierden fuerzas perspectivas reparadoras e indemnizatorias a la vez que se impulsan las acciones preventivas y una cultura de prevención. Entonces aquí lo que quiere decir es que el trabajo es un derecho, ¿sí? Y que este trabajador tiene derecho a realizar una actividad y al realizar esta actividad tiene derecho a una remuneración. Y esto es podemos estudiarlo de una forma multidisciplinaria. ¿Sí? Varias disciplinas se pueden analizar esto, la forma económica, seguridad, medio ambiente, entre otros. ¿Ok? Y, por ejemplo, tenemos el hoy, ¿ok? Cómo la economía está cayendo, cómo por la cuarentena muchas personas no trabajan, cómo afecta esto a la economía nacional, cómo afecta a la producción, ¿no? Entonces vemos como que el tema del trabajo es un tema que se puede analizar de una forma multidisciplinaria. Las personas son tan diferentes y no tienen la misma capacidad de adaptación y de resistencia a los riesgos que supone una situación de trabajo. Por lo tanto, es necesario matizar las nociones de valores límite y de tiempos máximos permisibles de exposición a los riesgos, ya que pueden tener repercusiones diversas según sean las respectivas capacidades personales de adaptación y de resistencia. Como consecuencia, no se pueden mejorar las condiciones y medio ambiente en el trabajo pensando en un trabajador promedio, ¿no? Cada trabajador y cada colectivo de trabajadores tienen características propias y dinámicas, ¿no? Entonces hay que quedarnos con esta última parte que dice, cada trabajador y cada colectivo de trabajadores tienen características propias y dinámicas. No todos los trabajadores son iguales, no a todos los trabajadores les vas a mandar a hacer el mismo trabajo porque cada uno tiene sus propias características, cada uno tiene sus propias dinámicas, ¿ok? Ya les hice el ejemplo, si hay una persona mayor, ¿no? Ya de edad, que está trabajando en tu proyecto, no le vas a mandar a hacer trabajos pesados, trabajos forzosos, porque este personal tiene sus propias características y hay que conocer a los trabajadores que cada uno es un mundo, que cada uno tiene su propia realidad y sus propias limitaciones. ¿Ok? Esto es muy importante de entender. Y ya que, por ejemplo, ustedes pueden realizar un proyecto y necesitan hacer un trabajo determinado, un trabajo X, y te dicen, tienes que llevarte a 3 o 4 personales y tú eliges a qué personal te vas a llevar para realizar el trabajo X. Entonces tú vas a tener que conocer a tu personal, vas a tener que conocer a tus trabajadores y analizar, ¿no? ¿Qué trabajador tiene las características que yo voy a necesitar? ¿Ok? Entonces para eso debes conocer a tus trabajadores, a tu personal y saber dividirlos, ¿no? Y saber diferenciarlo. Capaz algunos van a ser más ingeniosos, capaz algunos van a ser
más fuertes en una forma física, ¿no? Más altos, más robustos, y tu trabajo va a ser pesado, entonces necesitas trabajadores con esas características. No, si hay una persona ya con una edad un poco alta, no lo vas a llevar a hacer trabajos pesados, ¿ok? Entonces hay que saber diferenciar a los trabajadores. No todos los trabajadores son los mismos, no todos los trabajadores tienen las mismas características y hay que saber dividirlos y para tener el avance del proyecto deseado, ¿no? Entonces hay que entender muy bien eso. Se problematizan procesos de trabajo tradicionalmente no considerados como riesgosos a partir del análisis pormenorizado de las condiciones de trabajo. Entre otros factores se consideran ahora la organización y el contenido de trabajo, la duración de la jornada laboral, la remuneración, la ergonomía, la presión psicológica. Trabajo y deterioro de la salud ya no se consideran dimensiones inseparables. Los riesgos en el trabajo son las consecuencias de las malas condiciones en que éste se desarrolla. Prevenir significa actuar sobre la fuente o el origen del riesgo, haciendo posible que el trabajo y el deterioro de la salud no sean sinónimos, ¿no? Entonces, en la mitad de las clases le mencioné, ¿no?, la siguiente pregunta, que vamos a ver en las clases en vivo. ¿Qué entienden ustedes por trabajo decente, ¿no? ¿Qué entienden por el término trabajo decente? Entonces podemos decir que trabajo decente, para que exista un trabajo decente, debe haber una organización, ¿sí? El trabajo decente debemos saber el contenido del trabajo. ¿En qué va a consistir el trabajo, ¿no? Trabajo decente. Para tener un trabajo decente debemos saber la duración de la jornada laboral, ¿no? Si sabemos la duración de la jornada laboral, podemos tener un trabajo decente. La remuneración, ¿no? ¿Es correcto que reciba esta remuneración por realizar este trabajo? ¿Sí? Si la respuesta es positiva, entonces es considerado un trabajo decente, ¿ok? La ergonomía, la presión psicológica, que es muy importante, y lo vamos a ver por qué en las clases en vivo, ¿ok? Las condiciones y medio ambiente en el trabajo no solo abarcan los riesgos provenientes directamente del proceso de trabajo, incorpora al análisis de los sujetos en situación de trabajo otras dimensiones que condicionan e influyen indirectamente en el desarrollo de ese trabajo. En efecto, en esta concepción se analizan los factores estructurales relacionados con el sistema productivo, las formas institucionales que lo contextualizan y el sistema y proceso de trabajo dentro de la organización. El análisis de los accidentes no se centra únicamente en causas vinculadas con el factor humano. Los ubica en una concepción más abarcativa que considera todo el proceso de trabajo. Aquí a lo que se quiere referir es que si va a ocurrir un accidente, bien va a ser por las condiciones de trabajo o por los actos de los trabajadores, ¿ok? Y esto lo vamos a llevar más adelante, ¿sí? Condiciones subestándar o actos subestándar, ¿no? Las condiciones que son y estos actos que son. Entonces, esto influye para un accidente. Vamos a verlo en otra clase.